9 de la mañana, 14 minutos, 9:14, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisora Atlántico La Reina. Nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com. Estamos también en todas nuestras aplicaciones. Puedes seguirnos en las redes sociales para ver este resumen de noticias. Atención, el comandante de la Policía Metropolitana General Edwin Urrego atribuyó inicialmente la masacre de 3 personas en Puerto Colombia a enfrentamientos entre bandas criminales por el control y tráfico de sustancias sintéticas. Informó que en el lugar de los hechos, una cabaña donde se realizó una fiesta electrónica, fueron hallados residuos de Tusi, al tiempo que confirmó que los sicarios utilizaron pistolas 9 milímetros para cometer esta acción criminal, donde resultaron heridas 9 personas. El general Urrego informó que las cámaras de seguridad se encontraban deshabilitadas desde el pasado viernes, al parecer por trabajos de mantenimiento, y reveló que varias de las víctimas cuentan con antecedentes judiciales por concierto para delinquir, hurto, estafa y tráfico de estupefacientes. Kilómetro 7 vía al mar en el municipio de Puerto Colombia, un sitio conocido como la Cabaña de Villa de Olvega. Es un sector que se encuentra cerca al peaje. Allí desde el día domingo se había citado una fiesta a través de redes sociales, se había rentado el lugar, varias personas habían asistido desde el día domingo, se encontraban allí partiendo. Según tenemos información, la fiesta ya estaba terminando y cuando ingresan varios sujetos y empiezan a disparar indiscriminadamente contra las personas que se encuentran en el lugar. Producto de este hecho resultan 3 personas muertas y 9 personas lesionadas. El secretario de Gobierno de Puerto Colombia, Saúl Leiva, informó que a través de cámaras aledañas se trata de identificar a los 2 sicarios que acabaron con la vida de 3 personas e hirieron a 9 más durante una fiesta electrónica anoche en una cabaña privada ubicada en el kilómetro 7 en la vía al mar. Manifestó que 2 hombres murieron en el lugar de los hechos, mientras que una mujer falleció cuando recibía asistencia en la clínica Porto Azul. La Policía Metropolitana está al frente de la investigación para capturar y judicializar a los responsables de esta masacre, expresó Leiva. Pues sí, efectivamente, lo manifestaban en esta mañana en la transmisión de conocimiento público. Las autoridades a las 10:20 de la noche fueron alertadas de un hecho lamentable en la jurisdicción, específicamente en el kilómetro 7 de la vía al mar, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, donde alertan al cuadrante de una situación que se presentaba en ese momento. El cuadrante llega al lugar y finalmente encuentra 2 personas que perecieron en los hechos que es de conocimiento público, donde parecer unos sujetos llegan a las instalaciones de una cabaña y de manera indiscriminada ocasionan lesiones a 9 personas y 3 de ellas fallecen, 2 en el lugar de los hechos y 1 en la clínica Porto Azul. Los camioneros de mudanzas anunciaron que continuarán con la protesta pacífica contra el decreto 0595 de la Secretaría de Movilidad, que les exige el pago de un impuesto por concepto de cargue y descargue en Barranquilla. El vocero de los manifestantes, David Pereira, afirmó que están atentando contra el trabajo y consideró que con este impuesto no se mejora la movilidad en la ciudad. Deben buscar otras estrategias en la búsqueda de este propósito, manifestó el transportador. Pues estamos haciendo una caravana en protesta pacífica en contra del decreto 0595 que saca la Secretaría de Movilidad, el cual nos está nos está exigiendo un pago de cargue y descargue, el cual nos afecta a todos, hasta el mismo usuario. Nuestra pregunta es que si eso es por mejorar la movilidad, y si nosotros pagamos la movilidad se mejora, vamos a causar el mismo trancón o lo mismo. No me parece a mí que es la mejor solución. Creo que hay otras estrategias que sean para el beneficio de todos. El senador Carlos Meiza, el autor de la acción popular que suspendió el cobro de la valorización en la vía al mar por decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, expresó que este triunfo es un trabajo entre todos los sectores, así como de la comunidad. Al gobierno nacional se le metió en la cabeza que los ciudadanos de clase media son multimillonarios y podían pagar hasta 3 prediales. Esta valorización está mal estructurada, manifestó Meisel. El congresista dijo que duda mucho que el gobierno cumpla con los requisitos que exige el tribunal para que este cobro siga adelante.
se logran triunfos, Jorge, y se logra defender a la comunidad. Y por eso es que el gobierno, tal cual como pretendía hacer este golpetazo, no lo va a poder hacer por esa unión, y es lo primero que yo quiero resaltar. ¿Y por qué era un golpetazo y por qué era una injusticia? Porque al gobierno se le metió en la cabeza, Jorge, que los ciudadanos de Miramar, de Villa Carolina, de Los Nogales, de San Salvador, de Siape, de Las Flores, eran multimillonarios y que tenían capacidad de pago, de Crespo en Cartagena, de todo ese corredor de Cartagena, de La Boquilla, de todo eso hacia adentro, que todo eso, esos ciudadanos eran multimillonarios y que tenían capacidad de pagarle 3 prediales de un solo tanganazo. El presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, afirmó que la suspensión de la valorización en la carretera Barranquilla-Cartagena, más que un triunfo, es justicia para esta zona del país. Segebre destacó la labor del senador Carlos Meisel en este proceso y afirmó que con esta valorización el gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía darle un golpe más a la región Caribe. Vamos a seguir en pie de lucha para que este cobro se caiga en las altas cortes, manifestó Jorge Segebre. Pero aquí vamos a seguir en pie de lucha. La unión de los empresarios con nuestros gobernantes es para salir adelante, para generar empleo, para generar desarrollo, no para tomar estas medidas absurdas que no sean ni en qué lo iban a invertir ni cómo lo iban a cobrar. No se puede seguir golpeando a la gente. Creo que llegó el momento de reflexionar y Dios quiera nos mande un muy buen candidato para el 2026, porque Colombia tiene que tomar un rumbo. Los buenos gobernantes son los que se rodean de buenos equipos. Nuestro presidente no tiene equipo. El director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, destacó el fallo del Tribunal del Atlántico de suspender el cobro de la valorización en Barranquilla y Cartagena, manifestando que se esperaba. Es una injusticia el cobro de este gravamen porque no se va a construir una segunda calzada, señaló Oliveros. Recordó que en su momento las agremiaciones de la región pidieron al gobierno más diálogo, socialización y más encuentro frente a esta iniciativa que es ilegal y perjudicial para todos. Pues lo recibimos de la manera que corresponde, en la medida en que es lo que solicitábamos, solo que esta vez les toca por la fuerza, por una decisión judicial. Estábamos pidiendo, lo decíamos por estos micrófonos, más socialización, más diálogo, más encuentro con diferentes organizaciones y gremios de la región para que se explique, porque hay cosas que tienen mucho contrasentido, además de lo que decía Jorge hace un momento, pues también aquí nos quieren cobrar una valorización que se supone que es para generar un beneficio cerca a los terrenos que se están viendo perjudicados. El exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, advirtió que la Fiscalía General de la Nación no puede convertirse en un órgano complaciente del gobierno nacional de turno. Dijo que esta situación se observa en el proceso contra el exdiputado Nicolás Petro y en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con el exdirector Olmedo López. Consideró que la Corte Suprema de Justicia debería intervenir ante el sospechoso accionar de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Henao advirtió que la corrupción no se puede convertir en política de Estado en este gobierno nacional. A uno le preocupan, por ejemplo, demoras inexplicables en los procesos críticos como el que involucra a Nicolás Petro, que usted ha desarrollado, y a Daisy Vázquez, que cambiaron el fiscal. Las investigaciones sobre interceptaciones ilegales a los magistrados de la Corte Constitucional, por no decir todo el escándalo de unidad de gestión de riesgo, donde ya la Corte Suprema se ha demostrado agilidad, independencia, ya tiene a 2 expresidentes del Congreso de la República en la cárcel, y la Fiscalía está jugando a empantanar los principios de oportunidad en la Fiscalía para que nada más caigan peces muy, muy chiquitos y no las cabezas de la corrupción. La gerente de la ruta costera, Natalia Abello, informó que a finales de junio estarán finalizados los trabajos totales en el puente en la vía al mar, en jurisdicción de Juan de Acosta. Dijo que se trabaja en el reforzamiento de la aleta del segundo carril, que tendría una duración de 2 semanas. Cumplimos con la habilitación de una calzada después de la emergencia del pasado 8 de mayo y la movilidad del día anterior fue normal después de un puente festivo, resaltó Natalia Abello. Ayer tuvimos ya tráfico fluido desde la medianoche del domingo, pudimos habilitar la vía
en un sentido, en un carril en ambos sentidos, y se pudo normalizar el plan retorno, se pudo normalizar la movilidad en un día, pues ayer tan importante de un fin de semana de puente, y tuvimos un comportamiento muy bueno de tráfico y también un buen comportamiento pues del terraplén que construimos. Así que estamos muy contentos que realmente pudimos lograr esa primera meta que nos habíamos propuesto. La presidenta ejecutiva de la Lonja de Propiedad Horizontal, Silvia Padilla, afirmó que la nueva reforma laboral le da un duro golpe a este sector. Manifestó que las afectaciones se presentarán en los presupuestos para vigilancia, mantenimiento y limpieza, afectando el bolsillo de las personas que residen en estos edificios. Muchos empleados se van a quedar sin trabajo, entre ellos vigilantes y aseadores, indicó Padilla. El impacto que vamos a tener gravemente sobre las expensas ordinarias se va a ver afectado en la vigilancia, en la limpieza y en el mantenimiento drásticamente de los presupuestos en la propiedad horizontal. Es un golpe duro a la economía familiar que podría agravar la situación social y económica de muchas familias colombianas. Recordemos que la propiedad horizontal son entidades sin ánimo de lucro y viven precisamente de los trabajadores a quienes supuestamente la reforma nos va a beneficiar. Lo que está haciendo la reforma es una inestabilidad financiera al sector social sobre todo interés social en propiedad horizontal. El presidente de Acodres Atlántico, Carlos Chemás, advirtió que la reforma laboral afecta de manera considerable al sector gastronómico del país. Estimó que los gastos laborales aumentarán cerca de un 40%, lo cual hará que muchos restaurantes y bares cierren o pasen a la informalidad. Esta reforma laboral hará que se pierda empleo en este sector de la economía a nivel nacional, señaló Chemás. Efectivamente, con mucha preocupación, el sector gastronómico se verá afectado con la reforma que fue aprobada en la Comisión Cuarta del Senado y que va a pasar a plenaria en estos días. Visiblemente preocupados nos vemos porque los gastos laborales se nos subirán entre un 35 y un 40% en estos establecimientos, que es un golpe fuerte para estas pequeñas economías. La mayoría de nuestros establecimientos están en el segmento de las pequeñas y medianas empresas. El experto en temas del sector agropecuario, Julián Saade, consideró que no le ve inconveniente a que la Agencia Nacional de Tierras tenga la primera opción en la compra y venta de fincas en el país. Explicó que le compete a las notarías a través de un formulario avisarle a la Agencia Nacional de Tierras la venta de las tierras, la cual deberá responder en un término de 15 días. Lo que no está claro es si el tema de pago sí genera ganancia ocasional, expresó Saade. Situación, la verdad. He visto muchos errores y muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con este gobierno, pero en el tema de tierras y en el tema de las compras de tierras, la verdad es que las cosas han venido funcionando medianamente bien. Por supuesto están muy lejos de la meta que se pusieron de comprar 3 o 4 millones de hectáreas, pero yo creo que ya han comprado más de 200,000. Y si analizamos el decreto, digamos que sin ningún tipo de sesgo, sino de una manera muy imparcial, lo que dicen es que cuando usted va a vender, lleva su promesa de compraventa a la notaría está obligada a diligenciar un formato y avisar a la Agencia Nacional de Tierras en cuánto va a vender usted esa tierra. Y ellos tienen 15 días para decir, hombre, yo se la compro, denme el derecho preferencial a mí, o no hay ningún problema. Si no se pronuncian, la venta puede seguir su curso. El exgerente de las TIC del distrito, Jaime Criales, advirtió que se requiere de una regulación adicional frente al fallo de la Corte Constitucional sobre la neutralidad en Internet. Esta decisión se puede convertir en un boomerang porque llegará el momento que tendremos que pagar por WhatsApp y Facebook, indicó el exfuncionario. Advirtió que la neutralidad en Internet funciona bien solo en países desarrollados debido a que existen millones de aplicaciones en el mundo. Resulta que en esa ley hay un artículo, que es el artículo 56, donde estipulaba que para poder fomentar el uso de tecnologías, sobre todo para generar conectividad en bajos recursos, se implementaba algo que se llama zero rating. Y ese zero rating le daba potestad a los operadores
de ofrecer aplicaciones que no consumieran internet de los planes de datos de telefonía celular, sobre todo en los planes prepago. Lo que ha sucedido es que hubo una demanda ante la Corte Constitucional. La Corte Constitucional pues obviamente determina que las reglas de juego no en este momento pues podrían ser sesgadas por los operadores al ellos decidir qué aplicaciones son las que generarían obviamente ese no pago sobre los planes de internet, sobre todo en los prepagos, y ahora hay una incertidumbre. Ahora son las 9 de la mañana 30 minutos, 9 de la mañana 30 minutos, avanza la jornada informativa. Ya regresamos enseguida con otros hechos.